Vamos a dar comienzo a la ponencia prevista. Como sabéis, esta iba a ser la ponencia que iba a inaugurar la jornada el día 15 de octubre. Hubo que aplazarla y bueno, muchas veces cuando se aplazan las cosas parece que tampoco cuadra bien. Pues bueno, vamos a escuchar a el mayor experto en el tema que vamos a tratar. No puede haber otro más que quien lleva, pues qué sé yo lo conozco desde siempre, yo creo que no menos de 30 y algo de años. Él corregirá ahora la fecha, pero ya desde la mayor aportación, aparte desde que comenzó en el archivo a ponerlo en orden, el estar siempre pendiente en la organización de la ya histórica, que han quedado ahí en la memoria, la jornada sobre historia de Marchena, que si no recuerdo mal empezaron en el 95, se celebraron quizá que fueron 16 jornadas, todas ellas con unas publicaciones, y me consta, porque yo participé en algunas de ellas, que el peso de la programación y la organización pues corría a cargo de Ramón Ramos. Y por tanto, para nosotros, cuando tuvimos la idea de continuar con nuestra jornada sobre el patrimonio de Marchena y pensamos en hablar de unos cuantos archivos, evidentemente el archivo que más nos puede aportar es el archivo que tenemos aquí mismo, y en este mismo recinto, el Archivo Histórico de Marchena, del cual Ramón Ramos Alfonso nos va a dar un repaso y una clase magistral que deseando estamos de escucharlo, sobre todo para que aquellos que nos vean luego por internet, sobre todo los jóvenes, pues puedan tomar nota de todo lo que se puede indagar, escudriñar, ver, investigar, para dar a conocer nuestra historia, que todavía faltan muchas parcelas por comentar. Cuando quiera, Ramón. Buenas tardes. Pepe, gracias por la presentación. Pues iban hace ya algunos años. Yo entré en este puesto por oposición libre, el 1 de agosto del año 89, ya del siglo pasado. Así que hace 30 y tantos años ya, creo que ha hecho, no sé cuántos trienios ha hecho este año. 36, ¿no? Pues 36. Me queda menos para la jubilación. Que has recordado uno de los campos en los que un archivo municipal trabaja, que es la difusión, y no hay mejor difusión que esas jornadas de historia que se hicieron en el Ayuntamiento de Marchena, por parte del Ayuntamiento de Marchena. Y sí, yo era uno de los valedores, pero yo quiero hoy recordar, querido Fernando, que fue el primer director de la jornada, durante muchos años, trabajando codo a codo para preparar esa jornada, incluso viajes a Madrid, al archivo de Simancas, Alcalá de Henares, en busca de documentación que pudiera servir para esa jornada. Y como no, luego al siguiente director, que fue Juan Luis Carriazo, que también estuvo, creo que fueron 7 u 8 años también como director de la jornada. En primer lugar, mi agradecimiento a la asociación, a Cupamar, por esa preocupación que tiene por el patrimonio histórico marchenero, en sus tres vertientes, en el conocimiento, el de la protección y el de la divulgación. Y en segundo lugar, agradecerle el haber contado conmigo precisamente como responsable del archivo municipal para estas jornadas específicas para el patrimonio documental, ¿no? Como bien has dicho, esta charla estaba pensada para el día de la inauguración,
y tenía una breve introducción sobre la legislación, que creo que sobre todo 4 o 5 puntos que habría que comentarlo, decirlo por lo menos, y que no me atreví a quitarlo porque he visto que ni Braulio del Histórico Provincial ni el técnico del AGA han hecho referencia a ello, así que yo, si me lo permitís, yo voy a pasar por ello. Las 3 principales leyes que amparan el patrimonio histórico español, andaluz y el caso del patrimonio documental son estas 3 que veis en pantalla. Como digo, algunas pinceladas quizás simples sobre el marco legislativo que rodea el patrimonio documental. Como he dicho, estas son las 3 principales leyes que protegen el patrimonio, el español y el andaluz en general, y al patrimonio documental en particular. La Ley 7/2011 del 3 de noviembre, que es el que vamos a comentar un poquito más. La Ley del Patrimonio Histórico Español ya hace una distinción entre los distintos bienes, entre los distintos tipos de patrimonio. Habla de bienes inmuebles o patrimonio inmueble, patrimonio mueble, patrimonio arqueológico, el patrimonio etnográfico y uno específico, patrimonio documental y bibliográfico, y dentro de él habla de los archivos, bibliotecas y museos. La Ley 7, o la Ley 14 del 07, del Patrimonio Histórico de Andalucía, hace la misma distinción. Lo que hace, la única diferencia es que incluye un nuevo patrimonio, que es el industrial, diferencia con el patrimonio, pero sigue habiendo las demás subdivisiones, y por supuesto el patrimonio documental y bibliográfico. Lo más importante por lo que nos regimos los archivos municipales, en este caso los archivos municipales, la Ley 7 del 2011, la Ley sobre documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía. Quizá recargar una definición, la de documento. ¿Qué es documento para esta ley de patrimonio? Documento, nos dice esta ley, que es toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos y recogida en cualquier soporte. Como veis, es una definición muy amplia. Documento puede ser cualquier cosa. Habría que destacar también que es una ley que no solo habla de los documentos de titularidad pública, sino también de los de titularidad privada, al igual que poseemos o vivimos en una casa del siglo XVIII, es nuestra, pero no podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. El patrimonio documental andaluz privado va a pasar lo mismo. Es de quien lo ha generado, pero no puede hacer con esa documentación lo que quiera. Está protegido por esta ley. Los documentos de titularidad pública, bueno, pues son las que vamos a ver ahora, las que están recogidas en un artículo, el artículo 9 en este caso, y los que han sido producidos y recibidos en el ejercicio de las competencias que les son propias. Y los de privada serán todos los que no están incluidos en este artículo 9. En el artículo 9 de esta ley dicen que son documentos de titularidad pública todos los que veis ahí, los del Parlamento de Andalucía, los de la Presidencia, los documentos que se generan en la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades instrumentales, corporaciones de derecho público, y en la F es donde estamos incluidos los archivos municipales, los de las entidades locales de la comunidad autónoma y sus entes. Además están de las universidades, la Administración del Estado, los órganos de Administración de Justicia. Ahí tenéis una relación. Pero además dice que los documentos de titularidad privada que pertenecen al patrimonio documental andaluz. Todos los de titularidad pública, todos esos que hemos visto en el artículo 9, pero también los privados que estén en la comunidad autónoma con más de 40 años de antigüedad, conservados o no en archivos, producidos, recibidos o reunidos en el desarrollo de su actividad en Andalucía por las personas jurídicas privadas, bien de carácter religioso, político, sindical, cultural, educativo o con fines sociales. Todas aquellas que pertenezcan a asociaciones y demás, más de 40 años, es patrimonio documental
andaluz. La titularidad es de quien lo ha conservado, pero se considera patrimonio documental y se rige por esta ley. También estarán aquellos documentos producidos o recibidos por cualquier persona física o jurídica, ya no asociaciones ni colectivos, distintas a las señaladas en este punto anterior, esos de documentos de más de 40 años, que estén ubicados en Andalucía y que a la entrada en vigor de esta ley tengan una antigüedad superior a 100 años. Cuando son de particulares, documentos de más de 100 años, pertenece al patrimonio documental andaluz. Y también formarán parte del patrimonio documental andaluz, además de los bienes públicos, los privados de asociaciones de más de 40 años, de particulares de más de 100, aquellos que la Administración considere importante y se incluyan dentro o bien del inventario de bienes, reconocido por el patrimonio documental andaluz, o bien todos los que estén fuera de esos 40 años y 100 años. Y, por lo tanto, se incluyan dentro del catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Esta ley también describe y crea un sistema archivístico de Andalucía. Eso significa que hay una serie de órganos, ejecutivo y consultivo, ahí lo tenéis, Consejo de Gobierno, la Consejería, en este caso la de Cultura, las delegaciones provinciales de Cultura, y esa que está puesta ahí en negrita, una Comisión Andaluza de Valoración de Documentos. Lo he puesto en negrita porque bastante importancia tiene. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es, como tenéis ahí, dictaminar la conservación de aquellos documentos que tengan interés para la comunidad autónoma y autorizar la eliminación. Van a decir los que se pueden conservar y los que se pueden eliminar, de todo aquello que, extinguido su valor probatorio de derechos y obligaciones, carezcan de ese interés. ¿Cuál es el problema de la conservación o eliminación de documentos? Pues esa palabra, interés. ¿Qué tiene interés, quién no? Pues para eso está esta comisión, que es la que valora. Hace pocos años levantó bastante polvareda, por lo menos en el mundo de la archivística, habían autorizado eliminar por completo una serie completa de mandamientos de pago desde los años 70 a los 90 y se montó un revuelo. Los mandamientos de pago son hoy los pagos que hace el ayuntamiento día a día, son muchísimos, es una de las mayores series que se conservan ahora en el archivo administrativo, lo que es el intermedio. Ahora veremos lo que es la diferencia entre el histórico, el intermedio y demás. Pero para ello, ellos utilizaron diciendo que eran muchísimos, no tenían interés y que se guardaran un par de ejemplos o tres y los demás que se eliminaran. Se montó tal revuelo que tuvieron que dar marcha atrás y se conservan los mandamientos de pago. Hoy en día, por ejemplo, un trabajo que es la parte que yo conozco sobre el corpus barroco en Marchena, la mayoría de los datos salieron de aquellos mandamientos de pago del siglo XVIII. No se llamaban mandamientos de pago, eran pagos se recogían en los libros de propio, y con tal nivel de detalle como lo puede tener un mandamiento de pago, porque al final en la contabilidad aparece normalmente conceptos, se le pague a fulanito por montar 4 ventanas, por ejemplo. Pero luego en la factura te describe cómo son las ventanas, qué tipo de material lleva, qué tipo de cristales, los tamaños y demás. Ese tipo de información se iba a eliminar. Montó tanto revuelo que se echó para atrás y por lo tanto los mandamientos de pago, aunque es de los menos consultados y ocupan una gran cantidad de espacio, pues se ha decidido que se mantengan todavía. Bueno, y a la vez de los órganos consultivos también se crea una comisión del sistema archivístico que es el que evalúa todos los resultados de este sistema. También este sistema archivístico dice cuáles son los archivos que lo integran. Los archivos de la Junta de Andalucía lo tenéis, el archivo del Parlamento, el archivo de las instituciones andaluzas, los archivos centrales, los provinciales intermedios, el Archivo General de Andalucía. También están incluidos aquellos archivos que son de titularidad estatal, pero la gestión la lleva la Junta, como son los archivos históricos provinciales, el archivo de la Real Chancillería de Granada o los archivos de la Administración de Justicia de Andalucía.
Dentro del sistema están los archivos de las entidades locales, aquí donde estaría incluido el archivo municipal del Ayuntamiento de Marchena, los archivos de las universidades públicas y todos aquellos otros archivos que quieran integrarse en el sistema. Yo he hecho otra subdivisión para que quizás nos quede más claro. Yo lo he llamado por demarcación territorial. Tenemos los archivos locales, los que tenemos aquí en Marchena, el archivo municipal, el archivo de protocolos notariales, el de registro de la propiedad, los parroquiales, hermandades y órdenes religiosas, que creo que Manuel Antonio el viernes hablará sobre ello, archivo judicial y otros de industrias, colegios, asociaciones y particulares. Los provinciales, el archivo histórico provincial, el archivo arzobispal, aunque no es provincial porque su demarcación es un poco más amplia, archivo de las universidades, los andaluces, pues el Archivo General de Andalucía, el archivo de la Real Chancillería de Granada, o ya los nacionales, ¿no? Que ahí tenéis Archivo Histórico Nacional, el de la Nobleza, el del Haga, el Archivo General de Administración, el de Indias, de Simancas, el de la Chancillería de Valladolid, el de la Corona de Aragón, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los archivos militares, y luego otra serie de archivos a nivel nacional de instituciones, asociaciones, empresas. ¿Qué dice la ley del 2011 del patrimonio documental sobre los archivos municipales? Pues le dedican un artículo 49 y, como veis, muy genérico, muy genérico. Las entidades locales de Andalucía garantizarán la prestación de los servicios de archivo. No se dice cómo, se prestarán. De cualquier forma, los archivos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes, como el nuestro, deberán estar a cargo de personal con la cualificación y nivel técnico que sea necesario, tampoco especifica nada más. Y bueno, quizá el punto de más que la Administración de la Junta pues promoverá el establecimiento de medidas que contribuyan a la conservación y a la prestación de servicios de archivo, es decir, que recibiremos ayuda por parte de la Junta para prestar el servicio de archivo. También la Ley 7/2011 se va a ocupar de la gestión documental. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y el uso de los mismos. En el marco de esta ley, esta gestión documental sería, bueno, las funciones archivísticas propias, como son la identificación del documento, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, y, como no, la custodia, el acceso, importantísimo hoy en día, y el servicio. También va a regular el acceso a este servicio de archivo y dirá en el artículo 61 que el acceso a los documentos de titularidad pública y a su información se ajustará a los dispuestos en la Constitución, en la Ley de Transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en esta propia ley, y yo incluiría que también habría que ver la Ley Orgánica 3 del 2018 sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 39/15 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En principio, todas las personas tienen derecho a consultar los documentos constitutivos del patrimonio documental. Todos tenemos derecho al acceso al patrimonio documental andaluz, pero tiene unas restricciones. Precisamente aquellos documentos que contienen datos personales que pueden afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, quedando reservados a las personas titulares de esos datos o a quienes tengan su consentimiento expreso, pues, y sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación específica. Lo normal es que puedan ser consultados 25 años desde la muerte de los afectados, si se conoce la fecha de defunción, ya no lo dijo Braulio el primer día, y a los 50, desde la fecha, si no conocemos la fecha, pues 50 años desde la fecha del documento. Eso es un artículo de la Ley de Patrimonio Español. Está también regulado en esta ley el régimen sancionador,
en donde van a recoger las infracciones, la responsabilidad, las sanciones y el procedimiento a seguir en este régimen sancionador. Esa era la introducción para ver el marco legal que envuelve al archivo, en este caso al archivo municipal, pero en principio es un marco legal para todo el patrimonio documental andaluz. El Archivo Municipal de Marchena, en principio tenemos que hacer distinción. Archivo, como veis ahí, archivo de oficina, el archivo administrativo o intermedio y el archivo histórico. Normalmente cuando nos referimos al archivo de Marchena, al Archivo Municipal de Marchena, que creo que debería ser como se nombre, AMM, Archivo Municipal de Marchena, pero casi siempre que hablamos del archivo nos referimos a la parte histórica, esa tercera pata del Archivo Municipal de Marchena, el archivo histórico. Pero antes, los archivos de oficina se empieza por ahí, donde se inician los expedientes. Cada negociado dentro del ayuntamiento tiene su responsabilidad durante al menos 5 años de conservar esos documentos. A partir de los 5 años pasaría al archivo administrativo, que ya está en el archivo municipal, tanto el archivo administrativo o intermedio, más el archivo histórico, depende del servicio de archivo y biblioteca. El archivo de oficina depende de cada uno de los negociados del ayuntamiento. Pasan a ese archivo administrativo, que después de un periodo entre 25 y 30 años pasan al histórico. El expurgo o esa comisión de valoración de eliminación se haría dentro de la fase cuando estuvieran incluidos en el archivo administrativo o intermedio. Os digo de antemano que en el archivo municipal, desde que yo estoy, desde el año 89, no hemos hecho nunca un expurgo. ¿Será que también me gusta la investigación? Todo documento me parece interesante y es difícil eliminar. Y como hasta ahora hemos tenido espacio, pues hemos conservado toda la documentación. Llegará el momento en que haya que acudir a esa comisión de valoración de la Junta de Andalucía para eliminar ciertas secciones, ¿no? Pero eso ya le va a tocar a otro. Yo espero que no se haga hasta que yo no me jubile. Las ubicaciones, desde el año 89, siempre el archivo municipal ha estado ubicado donde estaba el ayuntamiento, en la Plaza Arriba. Cuando pasa en el año 61-62 a la plaza del ayuntamiento pasa allí. En el año 97 nos fuimos a la Casa Fábrica y desde el año pasado, en el 2024, pues estamos en estas nuevas instalaciones. Siempre me preguntan por el documento más antiguo, lo recalco. Yo creo que no, sé que no es el más antiguo, pero como es simbólico siempre decimos que es el mismo, que es una relación de habitantes del año 1492. Como esa fecha es muy llama mucho la atención, es muy simbólica, pues decimos que siempre... Es más, en la exposición que Acupamar ha montado en el patio, se incluye ese documento histórico, y que gracias a Vicente, que he visto por ahí, tenemos... Ahí está. Lo tenemos transcrito la primera página, es de 1492 y por lo que me ha dicho él parece más una relación contributiva de los poseedores de casa, porque aparecen nombres y una cantidad de dinero. Y no aparecen nombres de calles, solo aparecen 2 lugares, pone Villa y Extramuros, no aparece ninguna calle más. A mí me gusta hablar siempre de series importantes. Yo he destacado ahí 4, la serie de actas capitulares, la serie de propios y arbitrios, la serie de contribuciones y la serie de padrones y registros demográficos, que ahora vamos a ver qué tipo de documentos hay en cada uno de ellos. Del intermedio, que es donde está la gran mayoría de la documentación actual, pues ahí las 2 secciones más amplias pues son los expedientes de secretaría y las licencias de obra, por supuesto. Y además son las secciones más consultadas por la misma administración, los expedientes de secretaría y las licencias de obra. También es muy interesante un libro que tenemos en la parte de licencias de obra,
que es el libro 1002 y que parte de ello lo tienen reproducido a Ocupamar en la exposición, unos planos del último tercio del siglo XIX, con diferentes obras que se hacen en Marchena y bien documentadas y con su planimetría. Y vamos a hablar sobre el volumen de la documentación que existe en nuestro archivo municipal. No sé si se verá muy bien, pero ahí está el cuadro de clasificación del archivo histórico, de la parte histórica, no de la administrativa, que la veremos ahora. En la que se recogen las distintas secciones, las fechas extremas que tiene esas secciones y cuántas unidades de instalación, es decir, cuántos libros o cuántas cajas o cuántos legajos tiene cada una de las. Recordar que esta parte histórica, cuando yo llego en el 89 ya está organizada, está ya con su cuadro de clasificación y su inventario hecho. Es una organización y descripción que se hace a principios de la década de los 80 por parte de la Diputación de Sevilla, estando entonces como archivera, murió el año pasado, doña Antonia Heredia, entre la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Marchena. Y los becarios en aquel momento que hicieron el inventario, pues Juan Villalobos Cañete y don Juan Pablo Arcaide Aguilar. Un año más tarde, año y medio más tarde, apareció nueva documentación que no se recogía en el catálogo del 83, que hizo Jesús Rivas. Tanto este del 83 como esta edición de Jesús Rivas es lo que conforma hoy día el archivo histórico. El volumen, aquí está ordenado por el volumen de documentación que tiene. Como veis, las secciones con más volúmenes son los que tratan los asuntos económicos. Ahí tienen los libros de intervención, los propios arbitrios, contribuciones, los amillaramientos. Luego tiene gran importancia las actas capitulares y los registros demográficos. Este es el cuadro de clasificación del archivo administrativo, o el intermedio. Aquí pongo que en el 89 se crea la plaza de archivero bibliotecario y bueno, y decidimos organizar la documentación según el cuadro de clasificación de aquella época que ofrecía la Diputación a los ayuntamientos, ¿no? Y por supuesto, gracias a los alumnos y alumnas de los planes de empleo y talleres de empleo que siempre vienen a las prácticas en nuestro servicio, hemos podido describir bastante de algunas de las secciones que conforman el cuadro de clasificación de este archivo, del archivo administrativo. Como veis, es un poco distinto al histórico. La documentación varía por el paso del tiempo. Aquí está dividido en 4 grandes grupos. Un primer grupo, el de gobierno. Un segundo grupo, el de administración. Un tercer grupo, el de servicios. Y un cuarto grupo, el de Hacienda. En el de gobierno, pues ahí estarían las actas capitulares, lo que serían las actas capitulares del histórico, más las distintas concejalías, las comisiones informativas que hay de Hacienda, Cultura, Urbanismo. En la administración, pues está la Secretaría General, Registro General, Patrimonio, Recursos Humanos, Contratación. Y en los servicios, pues todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, ¿no? Obras y urbanismo, que es el que ocupa más espacio, y luego está transporte, seguridad ciudadana, policía, cementerio, y luego en Hacienda, el cuarto grupo, están los libros de intervención, la financiación, presupuestos, todo el tema de tesorería, de pago. Aquí estarían los mandamientos, eso que os he dicho antes, de mandamientos de ingresos y pagos. Y aquí está clasificado pues por volumen también. Los asuntos económicos siguen siendo prioritarios, los mandamientos de ingresos y de gastos he puesto 1.859 unidades de instalación, las licencias de obra junto con las obras municipales 1.751 y expedientes de secretaría 1.075. El volumen total lo tenéis ahí. Las unidades de instalación del archivo histórico son 2.847 unidades de instalación. La del administrativo
11.905 en total, 14.752. Es decir, casi 15.000 unidades de instalación. Esto puede ser, como digo en el vídeo que nos hizo Acupamar, como 1,5 kilómetros de documentación, si la pusiéramos a lo ancho, no a lo largo, a lo ancho, ocuparía 1,5 kilómetros. Son más de 1,5 kilómetros de metros lineales de documentación. Sé que puede parecer ridículo comparándolo con lo que dijo Braulio del Archivo Provincial, que tenían 15 kilómetros de metros lineales y de ellos creo que 12 kilómetros ocupados por documentación. Pero ya lo del AGA es que es uno de los mayores archivos, no solo españoles, sino europeos y casi del mundo, con más de 200 kilómetros de documentación. Hablando de inventario, estas clasificaciones que hemos visto antes del archivo histórico hecho en el año 83 o los del administrativo intermedio hecho por los que estamos hoy en día trabajando en el servicio de archivo, ya había una serie de inventarios antes del archivo. El archivo ha existido desde que hay documentación. Pero se han conservado estos que vemos aquí. Hay un inventario de 1890, uno del 93, además aparecen los archiveros, José Jiménez Rodríguez, otro de 1900 de José Giraldo, un inventario de 1913 de Manuel García Zañudo Giraldo y el más completo para mí el inventario de 1925 de Antonio Calderón. Os he puesto algunas copias de lo que son este tipo de inventarios de 1890. Estos primeros no es más que una relación de documentos sin otra discriminación, solamente relación, no están ni numerados siquiera. Describen y nada más. Este es el del 93, de José Jiménez Rodríguez, inventario de todos los documentos que existen en este archivo municipal. Hoy, creo que pone, un momentito, hoy 15 de enero de 1893. Y aquí aparece lo mismo, una relación, también sin numerar, de toda la documentación que existe en el archivo, en aquel momento. Este ya es un poco más completo, porque no solo hace una relación de la documentación que existe, sino que además nos dice dónde está colocado, es decir, nos da un índice topográfico de la documentación. Nos da una relación de documentos que están en el archivo, pero además nos dicen dónde está colocado, es decir, podemos ir a buscarlo. Sabemos dónde se encuentran. El de 1913, de García Zañudo Giraldo, también es topográfico, relación de los documentos, pero nos dice dónde podemos encontrarlo. En este caso, estante número 1, que aparece ahí en primer lugar. Y este es el que me parece más interesante, el del año 25, que incluso está mejor presentado el inventario. Índice general de volúmenes y legajos y documentos del Archivo Municipal de Marchena, año de 1925. Además, aquí ya aparece, además de la relación de la documentación, aparece un número de orden, es decir, ya numera cada uno de los documentos. Nos dice el contenido y nos dice dónde se encuentra, en la tabla 1, estante 1. Pero no solo se conforma con eso, que nos hace un dibujito de los estantes, de los armarios, y nos dicen dónde están esos estantes. Están aquí numerados, un momentito. Nos habla la parte superior, porque habrá documentación que coloque arriba, una parte izquierda con el número 1, número 2, las tablas 1, 2, 3, 4, la parte inferior A y B, izquierda y derecha, un croquis para que podamos saber dónde se encuentra cada una de la documentación. Pero tampoco se queda aquí, sino que hace un índice alfabético para que sea más fácil de encontrar la documentación y nos dice el número de orden del índice general. Por lo tanto, yendo al índice general,
podemos encontrarlo donde está colocado. Y luego un topográfico, estantería por estantería, estante por estante y por librería, nos dice qué documentación hay en cada una de las estanterías. Viendo ya sabemos en el último estante, que es en el número 9, ahí, y como le ha dado número a cada una de las documentación, sabemos que existían 1169 números de documentos. Pueden ser libros, pueden ser legajos, pueden ser unidades de instalación, pero ya hay una valoración. Pasamos a las actas capitulares. Esos 4 grupos que dije que iba a desarrollar un poco, me parece la documentación más interesante, pues en este caso, la más consultada, del histórico, la más consultada, ¿no? Las actas capitulares. Vamos a pasar, como digo, a ver la documentación de algunas de las secciones del archivo histórico. Empezaremos por esta de las actas capitulares. Los libros de actas capitulares que atesoran los archivos municipales constituyen quizá la documentación más sustanciosa de cuanta se ha generado y sigue produciéndose en los ayuntamientos españoles. Desde que se originaron en la Baja Edad Media, la necesidad de dejar constancia escrita de los acuerdos y de las decisiones adoptados por la comunidad ha propiciado su continuidad a lo largo de los siglos. Históricamente, ha sido también el lugar donde relatar cuantos sucesos y acontecimientos acaecen en los municipios, configurando una documentación variopinta. Por la diversidad de temas que aborda y la forma de registrarla, reciben múltiples denominaciones como libros capitulares, libros de acta, de acuerdo, de regimiento o de cabildos, actas capitulares, actas de capítulo, actas del ayuntamiento. Al ser una documentación de amplio espectro político, social, administrativo, cultural y económico, es una de las principales fuentes documentales para el conocimiento de la historia. Ha llamado siempre la atención a los diplomatistas, a los historiadores, a los archiveros y a los estudiosos en general. Normalmente es la primera documentación que consulta el investigador que se dedica a estudiar una etapa histórica concreta. Aprovechando que estos últimos años se han restaurado una serie de volúmenes de las actas capitulares del archivo municipal y comparando los inventarios que hemos visto antes, decimonónico y de principio del siglo XX, con el actual del 83, vemos que hay documentación que ha desaparecido. Para eso nos sirven esos inventarios también hechos en el 19. Las 2 referencias azules que hay aquí son libros de actas capitulares en las que no tenemos referencias, pero que faltan. Hay un salto de año, desde 1582 al 89, que no aparecen en ninguna, pero es que ya no aparece siquiera en el primer inventario que tenemos, de 1890, es decir, que se debieron perder antes de esa fecha. Ese y el otro de 1768-1770. Esta tarde alguien me preguntaba por el volumen de 1770. Le tuve que decir que precisamente estaba desaparecido. Y luego los rojos aparecen en el inventario de 1925, pero ya no aparecen en el del 83. Es decir, que en el periodo de 1925 a 1983 pues han desaparecido, creo que son esos 8 volúmenes. Un compañero me decía esta mañana, dice, pocos son para todas las vicisitudes que ha pasado la historia de España desde 1825 hasta ahora. De todas formas, nunca perdemos la esperanza de recuperar algunos de ellos más, como hemos recuperado ya los 2 primeros, por suerte, y sin saberlo y sin conocerlo. Los 2 primeros volúmenes aparecieron, uno en el 2002, llegaron al Archivo General de Andalucía porque una familia donó todos los papeles de un profesor, un catedrático de la Universidad de Sevilla, de Historia del Arte, que los tenía en casa. Seguramente apareció por Marchena investigando, y como no había control en aquel momento, control de documentación, pues se lo llevaría a casa para devolverlo y se quedó en casa. Y el segundo, ya lo restauraron en el Archivo General de Andalucía, estaba en muy mal estado y ya le hicieron la restauración y nos lo entregaron ya restaurado y digitalizado.
Y en el 2006, el profesor Tallafigo, de la Universidad de Sevilla, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Marchena y dice que una de sus alumnas le acaba de entregar lo que él cree que es un libro de actas de Marchena. Y mira por dónde viene del mismo sitio. Era una nieta de este profesor que hemos dicho antes, que ya lo sabemos, hoy en día lo sabemos, Manuel Antonio, se me ha ido el nombre. Hernández Díaz. José Hernández Díaz. Los dos legajos estos que han aparecido estaban en su casa. La familia, cuando muere, entrega la mayoría de los documentos al Archivo General de Andalucía y en ello va el primer volumen, y luego la nieta, en un sótano, encuentra el legajo y lo que hace es llevárselo a su profesor de técnicas historiográficas, al profesor Tallafigo, y se pone en contacto con nosotros y nos lo devuelve. Venía en muy mal estado. Ahora, en el año 22, el Ayuntamiento de Marchena lo ha restaurado y ya tenemos los 2 primeros volúmenes de la serie, se encuentran en el archivo municipal. Esperemos que los otros 8, esos que están en rojo, en algún sitio, lo mismo que ha aparecido, que algún investigador se lo haya llevado, lo tenga, y que la familia o algo, pues tenga conciencia y lo pueda devolver algún día al archivo municipal. Y vamos a poner una serie de ejemplos. Actas capitulares. Como hemos dicho antes, como son actas que vienen desde el inicio y que hoy en día se siguen haciendo, porque tenemos plenos ahora bimensuales, pero se siguen haciendo los plenos y se recogen todo tipo de actos. Aquí he sacado la portadilla de un libro de actas, creo que este es de 1704, el de 1704, y algunas actas capitulares con algunas noticias que nos ha parecido interesantes y que ya están recogidas en trabajos que están publicados sobre Marchena. En este caso es un acta capitular del... no veo el año... en la villa de Marchena, en 8 días del mes de julio de 1702, así este es el de Alonso Moreno, 1702, en la que un vecino compra unas casas junto a la actual Plaza de Arriba, esquina con calle Carrera, y como se está edificando, Alonso Moreno, maestro mayor de obras, que está edificando la plaza, pide permiso y que le dé las directrices oportunas para poder construir la casa de la esquina. Esto está recogido en el trabajo de Arenilla, Juan Antonio Arenilla, la arquitectura civil del 18 en Marchena. Esta es otra acta capitular. ¿Qué se recoge en este acta capitular? Pues es una acta capitular del 11 de septiembre de 1800, en la que se hace referencia a que en los puertos de Cádiz, en Cádiz y pueblos limítrofes, hay una epidemia de fiebre amarilla y que hay que tomar medidas para que el contagio sea lo menos posible. Se crea una serie de guardias 24 horas por Marchena, por todas las puertas, y la central de esta vigilancia la van a poner en el Mesón de la Ventilla. Esta información también aparece ya en libros publicados, creo, en mi trabajo de la epidemia de fiebre amarilla creo que fue la segunda o tercera acta de la jornada de historia de Marchena, y el libro de Pepe Villalobos, que está a punto de salir, también creo que lo recoge. Otro ejemplo de temas que aparecen en las actas capitulares. Este es de 1824 y lo hemos sacado de un trabajo de Pepe Villalobos, que es de 30 de junio del 32, en la que se propone la autoridad superior provincial está metiendo prisa al Ayuntamiento de Marchena para que construya un cementerio fuera de la ciudad, que ya está bien de enterrar a los difuntos en las parroquias y en las iglesias. Y bueno, y toman la decisión que se construya en el sitio de la ermita de San Roque, que es al final donde se construye y donde está hoy en día el cementerio, que se construya el cementerio público. Esta es otra acta capitular de otro tema que aparece.
os digo, todo esto está todo publicado. Es más fácil para mí de lo que esté publicado sacar la documentación original, si no hay que volver a investigar, ¿eh? Y como son ejemplos, lo he sacado ahí. Este está publicado también un trabajo que hice sobre Antonia Díaz, el pleno del 23 de marzo de 1900. Aquí hay una solicitud de vecinos para que se rotule una calle con el nombre de Antonio Díaz, en su fallecimiento, para que, bueno, quede en la memoria, y se acuerda rotular la calle Boteros como Antonio Díaz. Se acuerda rotular la calle Boteros con el nombre de Antonia Díaz. Me ha llamado la atención, repasando otra vez esta documentación, que entre los firmantes de esta petición está León Cuyó, el hermano de Lorenzo Cuyó Valera, del escultor. Y terminamos con esa sección de actas capitulares. Pasamos a otra que me parece de gran importancia, como son las ordenanzas y las disposiciones. Las ordenanzas, bueno, regulan todas las actividades económicas de la villa. También están ahí las órdenes recibidas por el ayuntamiento, son disposiciones diversas que son dirigidas al ayuntamiento y de procedencia muy diversa. Los libros de gobierno, donde se recoge información muy varia sobre los nombramientos, sobre las haciendas, bienes, rentas, órdenes sobre milicias, gremios. Aquí he presentado las ordenanzas completas más antiguas, las de 1528, y que también han reproducido a Cupamar en la exposición que tenemos en el patio, en las ordenanzas de 1528, y que por su importancia así lo hicieron ver los profesores Mercedes Borrero y Manuel García Fernández, profesores de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, que dedicaron un libro precisamente al estudio y la transcripción de estas ordenanzas de 1528. También en los libros de propio, en los libros de propio, que sería otra nueva sección, los libros de propio no deja de ser los libros de cuenta, los libros de intervención actuales. Libros de propio son libros de cuenta. He puesto ahí uno de cuentas del año 1758 al 93 y una portadilla ilustrada, creo que del año, si lo veo aquí, 1703. Los libros de cuentas, bueno, se anotan lo que ingresaba al ayuntamiento, lo que gastan. Estos son del 58 al 93, la portadilla de 1700, y en el que el mayordomo o el escribiente de turno se entretuvo en dejar, en este caso, su impontra decorando la portadilla. No dejan de ser los libros de cuentas una relación de ingresos y de gastos. Pero yo he puesto en este caso primer nivel, porque las primeras páginas de estos libros de cuentas es un resumen de los ingresos y los gastos del ayuntamiento. Ahí en los ingresos, como veis, los bienes de propio, aparte de unos conceptos que se vienen arrastrando de años anteriores, como superávit, débito, los bienes de propio, el fruto de bellota, el oficio de almotacén, las tierras acortilladas, las tierras sueltas, que son las que más dinero en el arrendamiento dejan, el agua de la vertiente y demás, pastos de la dehesa más abajo, el juro ordinario, el sobrante de renta, y los gastos, salario, los censos, las hipotecas que tiene el ayuntamiento, señalado para la escuela de primeras letras, del Colegio de la Compañía, las fiestas de iglesia, luego las reales contribuciones, gastos extraordinarios y demás. He señalado salario, censo y fiestas de la iglesia porque me parecía más interesante para ver que no solo se quedan en este primer nivel, sino que hay un segundo nivel. En el primer nivel nos dice que en salario se gasta tanto dinero, pero en el segundo nivel ya nos dice dónde se gastan estos salarios. Pues ahí está, salarios de los asistentes, del escribano de cabildo, oficiales de escribanía, cada uno con el valor del salario. Jueces de monte, alguacil mayor, maestro herrador, campanero, guarda, clarinero, pregonero, cirujano, médico. Los censos igual. ¿Cuáles son las hipotecas que tiene el ayuntamiento? ¿Ha cogido dinero a censo?
Pues aquí hay una serie, Patronato de Andrés Tal, de Gertrudia, al Convento de la Asunción, que son los prestamistas. Y las fiestas de iglesia nos dicen cuáles son esas fiestas de iglesia que el ayuntamiento tiene obligación de acudir y, por lo tanto, gastar. Como veis, la fiesta del Corpus Christi, la que está señalada, el que más gastos tiene para el ayuntamiento. Pero no se queda aquí. Hay un tercer nivel. Y he sacado precisamente la del Corpus Christi, porque no solo nos dice que en el Corpus Christi se gastan 2.500 reales de vellón, sino que además nos dice en qué se gasta en la fiesta del Corpus Christi. Hay una relación ahí, creo que no lo tengo yo aquí anotado, pero lo vamos a aumentar. Los encargados de hacer los gastos pues son Juan Montiel de Paz, Ponce de León, alcalde mayor del ayuntamiento y tal. Primeramente, por el valor de 40 libras de cera blanca que van a llevar los capitulares, las velas, tanto dinero. A José Romero, maestro cohetero, por los fuegos que quemaron la noche de la víspera, tanto dinero. A Lorenzo Pérez, maestro carpintero, por el valor de unos barriles que iluminaron la plaza. A Antonio López, por haber hecho la limpieza de la plaza. O a 6 capellanes que llevaron las varas de palio de la procesión. O a Martín de Cima y compañero de Nación Gallegos, por el trabajo de haber llevado la custodia. A don Diego Núñez y demás compañeros músicos de la Iglesia Mayor por haber tocado los instrumentos en la noche de la víspera. A Miguel Bautista y Bartolomé Fontanilla y demás compañeros por la danza para las vísperas. Y así una sucesión, no lo vamos a leer entero. Y sería este el tercer nivel. Pero también he señalado, por ejemplo, el de José Romero, maestro cohetero, porque a veces hasta nos encontramos un cuarto nivel. Esto es lo que yo le llamo esos mandamientos de pago más exhaustivos. Nos dice hasta qué tipo de fuegos artificiales eran los que el ayuntamiento compró para ese día. 25 docenas de cohetes voladores así reales, del árbol de cohetes que hizo tanto, 3 docenas de cohetes artificiales que llaman valencianos, 3 montantes de cohetes a 30 reales, media docena de ruedas de cohete a 7 reales. Es decir que según el nivel que va bajando, entra en más detalle cada uno de los gastos que tiene. Como digo, para preparar esto me ha venido bien el trabajo que hice sobre la fiesta del Corpus, la Marchena Barroca, que está publicada en las actas de las 12 jornadas de historia de Marchena. Pero no solo encontramos en los libros de Espropios estas cuentas, sino que además de vez en cuando aparecen expedientes de pago. En este caso nos aparece testimonio del costo que tuvieron las masas, ropones, escudos, marcos y forros a los bancos en 1759. No deja de ser un expediente de pago para la compra de las masas que actualmente están en el ayuntamiento y que salen todavía representando a la corporación en algunas procesiones. Ya Sancho Corbacho, lo pongo ahí, dio a conocer estas piezas apuntando que habían sido hechas en 1759, pero nunca llegó a publicar la documentación que así lo demostraba. Pues esta documentación la publicamos nosotros aprovechando una revista de feria, creo que cuando estaba unida la feria con el Corpus, y la revista, pues hicimos un trabajo sobre las mazas y los maceros y publicamos el documento donde aparece el autor, a quién se le compra las masas, quién hace las masas para el Ayuntamiento de Marchena. En ese texto aparece, bueno, que el 16 de enero de 1579, un regidor, Pascual Galeana Mira, hace unos gastos y nos detallan los gastos. 5.994 reales y medio por las mazas y escudos, 60 reales por las varas y casquillos, 360 reales por bordar 6 escudos. Y además en este mismo documento se certifica también el trabajo de Juan González, que era maestro de sastre, o un maestro de golilla que hace los bonetes, o el maestro flequero, o al maestro zapatero, o al maestro peluquero, porque los maceros en esta época, en el 18, llevan peluca, evidente. Y al final se gastaron 1.400
52 además en la composición de los 6 escaños. En total, más de 9.684 reales y 27 maravedíes. Con esto quiero decir que en cualquier momento, en estos libros de propio, te puede aparecer documentación económica relacionada, pero no son libros de cuentas, sino son expedientes aparte con mucha información, no solo económica, sino también artística. Y en referencia a este texto, a esta compra de las masas, en el inicio del expediente, voy a aumentarlo, dice que propone a la villa, no, que dice que la villa, que desde hace siglo y medio a esta parte tenía por suyas propias 2 mazas de plata. Las mazas de plata que tenemos ahora son de 1759. Está documentada, este expediente es de 1759 y habla ya aquí de la existencia de 2 mazas siglo y medio atrás, es decir, principio del 16, principio del 17, finales del 16, principio del 17. Y dicen que estas masas que servían para las salidas de la corporación y en la celebración de fiestas, de iglesias, de la dotación del ayuntamiento, cuyas masas, por la injuria y calamidad del año de 1750, hubo que venderse. Es decir, nos da noticia también esta documentación, que aunque sea económica, nos da noticia de la existencia de otras masas. Y esto lo relaciono con un libro de censo, también dentro de la sección de propios, un libro de censo, libros de hipoteca, donde se contabiliza las hipotecas, los préstamos que está pagando el ayuntamiento. Uno de ellos es este que tengo señalado aquí, y nos dice que se le debe a Francisco de Alfaro Platero, vecino de la ciudad de Sevilla, 3.000 ducados de principal, que paga en cada un año pues 80.355 maravedíes. Coincide con la fecha. ¿Podemos unir estos 2 documentos? ¿Le estamos pagando a Francisco Alfaro Platero por esas masas de hace siglo y medio? Coinciden las fechas. Y además, en esta fecha está trabajando, Manuel Antonio lo puede decir mejor que yo, creo que está trabajando para San Juan, le está haciendo varias obras en esta misma fecha. Bueno, yo lo que hago aquí, presentando esto aquí, es decirle a los presentes que los invitamos a adentrarse en esta serie documental en busca de nuevos datos para investigaciones históricas, que estas cuentas de propios concejiles constituyen un compendio de información que luego vamos a encontrar en otras secciones. Y al contrario de la moderna contabilidad, que utiliza a veces solamente conceptos, esta documentación ofrece noticias y explicaciones muy detalladas que dan idea de la meticulosidad con que se exigía la justificación. Queda, por lo tanto, múltiples terrenos sin explorar y no solo limitados a aspectos económicos, como acabamos de ver. Y pasamos a otra de las secciones que tiene el ayuntamiento, el archivo municipal del ayuntamiento. Las contribuciones y los amillaramientos. He destacado una de estas contribuciones principal, como es el catastro de Ensenada, una documentación y muy importante dentro de la historia de España. Esta sección de contribuciones y amillaramientos, hay una gran cantidad, queda expresada esta variedad en sus denominaciones y cada una de las cuales constituye una subserie dentro de contribuciones. Tenemos las CISA, utensilios y paja, contribución industrial y personal, la territorial, culto y clero, de edificio, rústica, urbana. Como digo, y os traigo un ejemplo de contribuciones como es la única contribución, el catastro Ensenada, pero no la de mitad de siglo, sino la de 1771, que son unas comprobaciones que se encuentran y no la tenemos en el archivo municipal, porque toda la documentación sobre el catastro Ensenada referida a la provincia de Sevilla, esa estuvo custodiada en la Delegación Provincial de Hacienda de Sevilla, que salió ardiendo
y se ha perdido todo este tipo de documentación. Así que para montar la documentación del catastro de Ensenada de la provincia de Sevilla o de cada uno de los pueblos hay que visitar los archivos municipales y ver qué documentación queda, o algunas copias existen todavía en el de Simancas, ¿no? Aquí conservamos las comprobaciones de 1771 y bueno, aquí he puesto 3 ejemplos porque detallan minuciosamente cada una de las propiedades, posesiones que tiene cada uno de los vecinos, vecinos e instituciones de Marchena. Quiero recordar que este es el mayordomo del ayuntamiento y a él se le adjudica, aunque se lo ponen a su nombre, son las propiedades que tiene el ayuntamiento, y aquí aparece 1.700 fanegas tanto, 2.500 y pico de fanegas tanto, 4 montes, una serie. Este es de las propiedades del duque, inmensa, ingente. También propiedades de los conventos, de la fábrica de la iglesia, es decir, de San Juan, de hermandades, creo que la de aquí es la Hermandad de la Santa Caridad, y la última de puesto de una persona común y corriente del pueblo llano que solo paga por el arrendamiento de una casa que no es ni suya y por el trabajo suyo en el campo, 300 reales, ¿vale? La diferencia entre unos y otros. También dentro del catastro de Ensenada no tenemos solamente en nuestro archivo no solo las comprobaciones de 1771, que tenemos el libro de 1760, el libro de lo industrial y personal, es una relación de todos los vecinos de Marchena ordenados por el oficio a que se dedican. Hay un índice, en este caso aparece aquí, dependientes de justicia, dependientes del concejo, de rentas provinciales, los dependientes de iglesia, los dependientes del duque, escribientes de número. Y bueno, pues aquí ataoneros, molineros de arriba, medidores de tierra, sal, médicos, cirujanos, boticarios, mesoneros. Como digo, por orden del oficio al que se dedican. Y luego aparecen, evidentemente, nombre a nombre de cada uno de las personas que realizan estos oficios. Estos trabajos, esta documentación ya ha sido trabajada por Mata Olmo en su obra sobre la pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir. Fernando Arcaide, en la última jornada de Historia Marchena, hizo un trabajo sobre la única contribución, esta de 1771 que os he hablado antes, una charla que dio en el 2011. Pero Fernando también hizo un trabajo pequeñito sobre la sociedad y la economía en Marchena durante el siglo XVIII, que también utilizaba, su base fundamental era las respuestas generales, que creo que también está expuesta en la exposición de Acupamara y en el patio. De contribuciones y amillaramiento, tengo que destacar los trabajos de Mercedes Gamero, que ha utilizado documentos de contribuciones, no ya de catastro de Ensenada, pero sí los de amillaramiento, los cuadernos de riqueza, y ha hecho 3 trabajos para 3 distintas jornadas. Están ahí, la primera, tercera y sexta. Y pasamos al último de las secciones importantes que yo quería destacar hoy, como son los registros demográficos. Ahí tenemos 3 padrones, creo que también tenéis alguna reproducción en la exposición. Son relaciones nominales de personas en las que se especifican como los padrones de habitantes actuales. Lo que pasa es que los actuales tienen muchísima más información. Están ordenados por barrio. Luego aparecen los nombres, la edad, el estado, la profesión, a veces el origen, pero estos padrones son muy dispares. Hay padrones que dan muy poca información, como este de 1719,
dice, nos habla de la calle de los Sastres y Plazuela de la Cárcel, y solo nos dice que Manuel de la Quitegui o Juan Maraver, aparecen los nombres, no aparecen nada más, no hay ningún dato más. Sin embargo, en el del 19, este es de la calle Amaya, aparece Ignacio Díaz, casado con fulanita, sin hijos. Ya nos aparece algo más. En algunos de ellos aparece hasta el trabajo a que se dedica. Y tenemos aquí el de 1753, que este sí trae un poco más de información. Juan de Alcácer, criador de ganado lanar, vive en esta casa de edad de 40 años, casado con María Ruiz, su mujer, de 30 años, y ahora empieza a relatar Manuel de tanto, Antonio de 8, Juan de tal, los hijos. Ya dan más información. Son relaciones poblacionales para saber la población que existe en cada uno de los momentos. Cada una de estas relaciones nominales van a estar más o menos, serán más o menos exhaustivas según para qué se dediquen estos padrones. No siempre será para contar a la población, sino que a veces tendrá carácter tributario y por lo tanto lo que le interesa es el nombre y dónde vive y no necesitan ningún dato más. Este, que es posterior, que es de 1837 o 57, no lo veo bien, 57. En el mismo padrón del 57, la información es dispar. En esta primera página nos dice nada más que los nombres de los que viven, los hijos, y no aparece ningún dato más de la edad. En la página siguiente, sin embargo, tenemos a este hombre, a Nicolás Cruce, de 60 años, casado, albéitar, nos da la información a qué se dedica, es veterinario, casado con fulanita, y los hijos, que tiene 18, 14, 8. Os dais cuenta que ponen primero a los varones, luego a las hembras, aunque sea, y luego dentro de cada uno de ellos por edad. Y luego también dentro de los registros demográficos tiene gran importancia el preregistro civil. ¿Qué es este preregistro civil? El registro civil que conocemos actualmente, que está en los juzgados, se crea en 1871. Pero ya antes se crearon en los ayuntamientos en 1840, es decir, la serie de 1841 a 1870, en principio se deberían conservar en los archivos municipales. No todos los archivos municipales los conservan, el nuestro lo conserva. Es lo que llamamos preregistro civil. Y hay libros de nacimiento, libros de defunciones y libros de matrimonio. Y aquí sí ya hay datos. Aquí tenemos, en este que es de registro de nacimiento, este creo que es el primero, del primer volumen, el número 1, un niño llamado Manuel Francisco de Paula, que nació el día 1 de enero a las 10 de la noche, de enero de 1841, a las 10 de la noche, en la calle San Sebastián número 12, es hijo legítimo de legítimo matrimonio, porque cuando no es de legítimo matrimonio aparecerá expósito o no se conoce al padre. Y aparece el nombre ya de los padres, a qué se dedica el padre, en este caso Luis Ortiz, es del campo, y su madre Blasina Aguilar. Pero es que aparecen los abuelos paternos y los abuelos maternos. En este caso son todos de Marchena. Pero si son de fuera también no lo ponen. Este es un registro del libro de defunciones. De aquí los datos que aparecen pues son los nombres en la villa de Marchena, 18 de octubre de 1862. Pues ha muerto hoy Encarnación Guijarro de Marchena, en la provincia de Sevilla, de edad de 2 años, y de su enfermedad, calenturas. Vivía en la calle Guillermo y se entierra en el Panteón. Y aparecen también los padres y la profesión del padre. En la de matrimonio va a pasar igual, pero aquí va a aparecer ya la información de las dos familias. En este caso es un matrimonio de un tal Francisco Fernández, de 37 años,
de 37 años, soltero, pone hacendado, tiene tierras en propiedad y contrae matrimonio con María Josefa Adelaida Croaré, que es de la villa de Zahara, de 27 años, soltera y viven en la calle Carrera. Y se desposan en San Juan. Los padres del contrayente, que son de Marchena, Ramón Fernández y Manuela Ternero. Y los padres, pues Pedro Croaré, hacendado, que es de Málaga, y de Lucena la madre. Estos son los datos en los que se pueden sacar de este preregistro civil. Hay trabajos ya, en este caso como el de Alberto Garzón, que hizo un trabajo sobre la inmigración riojana a Marchena a través de estos libros, de este preregistro civil. En las cuartas jornadas se publicaron, exacto. También quiero destacar, por lo novedoso, porque eso hace creo que un par de años, en el año 22, un grupo de alumnos del Instituto López de Arena también presentó un trabajo a un premio, al octavo premio Humanitas para jóvenes investigadores, 21-22, que otorgaba la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Pues ellos presentaron, junto con sus coordinadores, Cristina López Tenorio y Gonzalo Alcaide, pues presentaron un trabajo que está aquí, la epidemia de cólera en la campiña sevillana a mediados del siglo XIX, mortalidad ordinaria y extraordinaria en la Marchena 1854 y 56. ¿Qué hacemos con estos registros demográficos? Se está poniendo muy en boga hoy día, para los usuarios en general, formar árboles genealógicos de su familia. Y recibimos muchísimas consultas sobre cómo localizarlo. Pero también se está prodigando desde las facultades de humanidades los estudios sobre lo que se viene a denominar como historias de vida, que además de consultar correspondencia entre particulares, indagan en padrones, registros demográficos, amillaramientos. Esto es una primera aproximación de una consulta telefónica de alguien que vive en Málaga, que su familia vive en Marchena, familia Ruber, y que sí podíamos hacerle una primera aproximación que le hicimos, incluso en sucio, para decirle que sí, que habían estado en Marchena, y le pudimos hacer un pequeño árbol genealógico. Esto es un poco más elaborado, también una información, una petición que nos hicieron a la familia Román Sevillano, de Marchena, pero que no hemos podido seguir porque esta familia, los Román Torres, llegan a Marchena en 1900, creo que de la parte de Grazalemas, quiero recordar, y los Torres de la parte de Frigiliana. Así que, bueno, son consultas que nos llegan al archivo municipal. Bueno, y esto ya es un archivo, un árbol genealógico mucho más elaborado no porque nosotros lo hagamos para el público en general, sino que este es mío. Pero aprovechando este tipo de registros, de registros demográficos y padrones municipales, se pueden montar la genealogía de la familia. En este caso están los míos propios y los de mi mujer, que son de fuera, pero que también están conseguidos investigados en otros archivos, ¿no? Y con un programa ya específico para árboles, como tiene Family Seer, los mormones, puedes hacer una cosa ya mucho más vistosa. De todas maneras, lleva años en montar todo esto, ¿eh? No es fácil. Hasta ahora he presentado trabajos que casi toda la documentación son específicas de una sección en concreto, pero tenemos muchos trabajos en que la documentación que consulta son de varias series. Evidentemente, cuando haces una cosa más global, no solo te puedes quedar en las actas capitulares, ni en las contribuciones, ni en los registros demográficos. Aquí he puesto una serie de trabajos, unos más clásicos de hace más tiempo y otros más modernos, en la que han utilizado documentación de nuestro archivo. Ahí están los trabajos de Juan Luis Rabé, Juan Antonio Arenilla, Manuel Antonio Ramos, su tesis, los de Pepe Villalobos, también el último de Juan Luis Rabé, Fernando Alcaide, el último de Fernando, algunos apuntes biográficos de Pepe Marchena o la exposición de Azpiazu que también utilizamos. Documentación de nuestro archivo.
Otra serie, los últimos publicados, la Segunda República, como no, un ejemplar de las jornadas de historia. Todos los trabajos de las jornadas de historia, casi todos, tienen documentación del Archivo Municipal de Marchena, algunas de las exposiciones. Y he querido poner también el trabajo de Javier Gavira Gil, sobre En busca de una historia oculta, que sí consultó mucha documentación de la sección de cementerio. Y el de Manuel Ramón Ternero, uno de los últimos publicados, la parte de caminos y montes, ¿no? Y como no he encontrado ningún portada de libro de Pepe, de Díaz Luque, pero sí varios trabajos sobre la enseñanza que también se han publicado en las jornadas de historia de Marchena. 7 trabajos en 7 jornadas. De documentación he terminado, y ahora lo que voy a hacer un rápido recorrido por qué se está haciendo ahora desde el archivo, las últimas intervenciones. Lo principal es la nueva ubicación. Nos hemos venido a un edificio que está mucho mejor preparado, está mejor acondicionado para tener el depósito de archivo. Se ha adquirido un escáner aéreo porque la tendencia actual y los tiempos hacen que tengamos que tener documentación digitalizada, primero para proteger la documentación original que está en mal estado, y en segundo para darle más difusión a la documentación. También otra de las últimas intervenciones ha sido la restauración de ese segundo volumen que apareció en Sevilla, que nos trajeron, que tenía este profesor. Pues hubo que restaurarlo. A la izquierda estaba sin restaurar, incluso con periódico, de haber estado en zona húmeda y tener un periódico encima, pues hecho un bloque. La de arriba antes de restaurar, después de restaurar abajo. Mira cómo estaba el lomo, lo han reconstruido. Igual. Las dobleces de los folios. Incluso se han hecho unas cajas conservadoras para cada una de las actas capitulares restauradas, ¿no? Ha tenido tanta repercusión la restauración de tantos volúmenes de las actas capitulares en el IAP, que en un número especial, aquí en el 112, que estaba dedicado a las buenas prácticas en patrimonio cultural, hay un artículo de María Campoy dedicado a las actas capitulares del Ayuntamiento de Marchena y la restauración, los 25 volúmenes que se llevó para restaurar, ¿no? También se ha restaurado el plano que se encontró, que no lo cedió un marchenero, que se había encontrado un marco en la basura, y al quitarle la fotografía que tenía delante, en un almanaque, la figura, pues detrás estaba el plano de Alfred Cuyó, del padre de Lorenzo Cuyó Valera. Y se ha restaurado también por parte del Instituto. Y está en la exposición, hay una reproducción, exacto. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué toca hacer? Tenemos un gran problema. Me ha tocado ya un poco más mayor, y eso de la administración electrónica y el archivo electrónico único cuesta trabajo, y sobre todo porque no está definido todavía qué va a ser. La administración electrónica en el Ayuntamiento de Marchena entró en el año 22. Todavía no han pasado esos 5 años que dijimos que había que estar la documentación en los archivos de oficina. Todavía no han pasado ninguna documentación electrónica al archivo municipal. Y no sabemos cómo va a ser, porque este archivo electrónico único, hoy están los grandes archiveros nacionales y los informáticos para ver qué fórmula, qué formato le dan para que garantice la autenticidad, la integridad de los documentos y el acceso y el servicio de los mismos. Pero antes de eso, nuestra documentación hay que describirla, hay gran parte descrita, pero nosotros lo que tenemos es una base de datos de andar por casa, una base de datos ACE y Excel, y habrá que meterlo en una base de datos ya más profesional. Hemos empezado a incluirla en este programa de gestión de archivos de la Diputación, pero no tenemos claro que esta base de datos luego tenga compatibilidad con lo que
a continuación os voy a contar qué queremos hacer, ¿no? Así que lo hemos dejado parado. Uno de los pasos que queda por hacer, o que estamos empezando a hacer, es la digitalización documental. Hasta ahora tenemos digitalizado las actas capitulares de 1900 a 1947. Empezamos en el 47 para atrás. Vamos por el 1900. Ahora tenemos pedida una subvención a Diputación para digitalizar la documentación que se ha restaurado. Tenemos el catastro de Ensenada, las respuestas generales, el libro industrial y el repartimiento de 1771 están digitalizados. Los libros de cementerio fue la primera documentación que se digitalizó porque estaban en muy mal estado los de finales del siglo XIX y principios del XX. También tenemos algunos padrones, 1709-19, expedientes sueltos, y aquí sí me quería hacer un caso especial sobre digitalización documental a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creo que se llama. En 2003, el Ayuntamiento de Marchena firmó un convenio con la Sociedad Genealógica de Utah, por la que ellos microfirmaban documentación histórica. Microfirmaron los padrones de habitantes de 1709 a 1920. El preregistro civil de ese que hemos hablado antes, de 1841 a 1870, lo microfirmaron completo, todos los volúmenes, nacimientos, matrimonios y difunciones. Las quintas, de 1751 a 1921, alrededor de 80.000 páginas digitalizaron. A nosotros nos dejaron una copia en aquel entonces en microfilm. Tenemos un lector de microfilm arriba y los microfilm. Eso ha quedado obsoleto ya y ya nos han pasado copia digital. En el 2018 hemos tenido las copias digitales de los microfilm. Toda esta documentación ya se puede consultar en Internet, en esta página. Solo tenéis que dar de alta, es la página de los mormones, de los santos de los últimos días, os dais de alta y podéis buscar o bien por documento o directamente ponéis apellidos y nombres y ahí vais que os salta. Y saltarán documentación sobre Marchena. Esta es una captura que hice el otro día para la preparación de la ponencia y aquí tenemos a través cómo aparece el libro que hemos visto antes que tenemos en el archivo, el preregistro, pues está digitalizado en esa página. Pero claro, si no tenemos, aunque esté digitalizado, pero no tenemos datos, o tenemos datos de la fecha de nacimiento o el nombre nada más, ¿cómo buscamos eso si no sabemos qué año es? Que vamos página a página, volumen a volumen, buscando a alguien. La suerte nuestra, que alguien en su tiempo se ha dedicado a vaciar todos los libros del preregistro civil, ha vaciado todos los nombres, apellidos, y ahí tenéis el volumen donde se encuentra la imagen, el número de imagen en ese volumen y la fecha, en este caso, no sé si esto es de defunciones, en este caso de la defunción. Con este índice vamos directamente, si encontramos al que buscamos, a Abadía Gutiérrez Manuel, que está aquí, nos vamos al 1853 y lo buscamos. O nos vamos directamente a la imagen 716 de este volumen y lo encontramos. ¿Quién ha hecho esto? Pues no lo conocemos. Es un tal César Calvo Martín, sabemos que es miembro de una asociación genealógica y que ha indexado todo el preregistro civil de 1841 a 1870. Más de 30.000 registros. Sabemos que pertenece a la sucursal sevillana de esta asociación y hay gente que se dedica pues, a facilitar la búsqueda a los genealogistas de forma altruista. Algún día intentaremos conocerlo, a ver quién es, porque no sabemos quién es. Y otra cosa que nos falta, que es lo que yo decía antes, que hemos dejado parado lo de la base de datos, porque no sabemos, queremos que la base de datos, junto con un gestor documental, se puedan
relacionar y meter la base de datos en ese gestor documental, como conocéis el PARE, que es el portal de archivos españoles, este es el principal, el del Ministerio, funciona de maravilla. Hay documentación que está digitalizada y otra que no. Gran parte está digitalizada. Haces una búsqueda, aquí puse yo para esta charla Marchena, me aparece un montón de registros, y aquí en el lateral podemos discriminar, según en qué archivo se encuentra el documento, si está digitalizado o no, por fecha, y nos aparece una relación, y al lado si está digitalizado o no. Aquí tenemos imagen, en este no. Una cosa de esta, un gestor documental, es lo que queremos poner en nuestro archivo, que compagine con la base de datos. Y con la documentación digitalizada que tenemos, pues el usuario, el marchenero, pueda consultar, acceder al archivo municipal desde casa. Hicimos esta búsqueda, nos salió esta relación y nos vamos a uno que estaba digitalizado. En este caso, buscamos el plano del colegio, iglesia y huerta de los ex jesuitas de Marchena y aparece el plano de 1780, que creo que también lo tenéis en la exposición. He querido terminar con las cosas que nos quedan por hacer, por los proyectos que nos quedan por iniciar, y a ustedes solamente daros las gracias por la tarde casi perruna que hemos tenido, pero bienvenida sea el agua, y a vosotros pues gracias por la asistencia y por la atención. Nada más. Hay que darle las gracias al esfuerzo que ha hecho de resumir algo tan extensísimo y que yo creo que ha abierto muchas vías para la gente joven que quiera investigar. La Cupamara, sabéis que ha puesto en marcha un certamen para jóvenes investigadores, donde se premie un trabajo inédito, pero que efectivamente se trabaje con documentación, fuentes primarias, ¿no? Aquí se está abriendo un montón el abanico es enorme, y por tanto los que vean esta ponencia por internet, la gente joven, pues aquí tienen un arsenal de documentación magnífica. Yo querría, antes de levantarnos, recordar que las jornadas nuestras siguen mañana, siguen el viernes, y no quiero dejar de citar la que tendremos fuera de las que estaban programadas en octubre, la que tendremos el 24 de noviembre, porque viene la directora del archivo que ha nombrado Ramón, el archivo histórico de la nobleza, la directora Aránzazu Lafuente Unzué. Viene ella expresamente con un archivero de Osuna, Ismael Mora Oliva. Ambos vendrán el lunes 24, ya tienen reservado el hotel por cuenta de Acupamar, y bueno, nos van a también abrir abanico enorme sobre lo que es la Casa de Arco, por qué está la Casa de Arco con la de Osuna. Vamos, va a meter en esa historia, y cómo buscar y cómo indagar. También abrirá muchas perspectivas para la gente que quiera. Evidentemente Manuel Antonio el viernes va a darnos un recital, está allí en la esquina, de todos los archivos, los archivos religiosos de Marchena, que son amplísimos y variadísimos. Quisimos contactar con una compañera suya del archivo del arzobispado, como bien sabe él, pero bueno, eludió en su momento, cargó la responsabilidad en Manuel Antonio, porque dice que quién mejor que Manuel Antonio
para hablar de los archivos parroquiales o de los archivos religiosos en general, dado que... para más archivos. Pero en lo que respectaba a lo que nos competía ahora mismo, efectivamente ella delegó. Esperemos que en otro momento esa delegación recaiga también en ella. Nos debe una y habrá que ir personalmente a requerírsela. Por tanto, agradecer también a Telemarchena las grabaciones que viene haciendo, y a todos los socios presentes y que nos escuchen. Tienen dos exposiciones, tienen las ponencias, tienen la exposición que ha ido citando Ramón Ramos y la exposición de facsímiles de prensa histórica de Marchena, que está en la calle San Pedro. La colocamos hace 3 días y bueno, no he podido encontrar más que 7 expositores con algunos periódicos de una vida efímera, que hubo muchos al final del 19 y principios del 20, se conocen muchos nombres de esos periódicos, pero realmente se conservan muy poco. Posiblemente más de los que nosotros hemos puesto. Lo que pasa es que no hemos podido encontrarlos más. Se han puesto los que se han encontrado. Son muy pocos. Y nada más, que muchísimas gracias, Ramón, por tu aportación. Y nuestro compañero Juan Antonio te va a hacer entrega de nuestro logotipo. Hola, yo quería aclarar una cosa, es que como en cualquier documento, cuando se termina un documento, cuando se empieza un documento, todos conocemos la famosa frase: para que conste se firma este documento, para que así conste. Pues entonces, lo que es Acupamar, cuando nos llega este año la idea de plantear estas jornadas, aparece la idea de hacer las jornadas sobre lo que consta por escrito de Marchena. Es decir, toda la documentación que consta sobre la historia de Marchena. Entonces, a todos se nos viene a la cabeza la misma persona, que es Ramón Ramos. Pensamos en él no solamente para que nos dé esta ponencia, sino también para que nos guíe. Igual también tenemos que decir que aquí hay muchos socios habituales de nuestro viaje, que igual que cuando hacemos un viaje nos buscamos un experto, un guía, para que nos enseñe en profundidad lo que estamos visitando. En este caso hicimos uso de Ramón como la persona más experta, como él dice. Lleva 30 años aquí enterrado en papeles viejos y conoce perfectamente todo lo que consta por escrito sobre la historia de Marchena. Entonces, no solamente queremos entregarle este presente, que es nuestro anagrama, para que él lo tenga como recuerdo de esta ponencia, sino también agradecer públicamente su disposición a dirigirnos y para que estas jornadas lleguen por lo menos a lo que nosotros intentamos siempre, a que tenga el máximo nivel a la hora de poner en valor el patrimonio de Marchena, ¿vale? Entonces queremos entregarle este presente y agradecer públicamente su colaboración y su disposición siempre para con nosotros. La Asociación Cultural Patrimonio de Marchena, Acupamar, a don Ramón Ramos Alfonso, por su participación en las 9ª jornadas sobre el patrimonio de Marchena, octubre 2025. Muchísimas gracias.